Aleluya, qué bueno. Fuerte que es para Jesús, Él se merece toda la gloria. Dice que le alabemos con las palmas, dice que le alabemos con cánticos, dice que le alabemos con todo lo que respire, alabe a Jehová. Gloria a Dios. Aleluya, qué bueno es el Señor. Amén. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Sabe? Antes de comenzar la enseñanza, me acordé de algo mientras ustedes aplaudían. Yo fui a una iglesia en Hartford, Connecticut, al norte del estado de New York, en Estados Unidos, y cuando yo fui a predicar en esa iglesia, el hermano evangelista que me hizo la agenda y me hizo el contacto para ir a esta iglesia a predicar, me dijo, con una sola condición te voy a llevar a esa iglesia que prediques. Por favor, no pongas a la gente a aplaudir porque te vas a meter en lío con el pastor. Y yo, ¿verdad? Y bueno, está bien. Y imagínense yo que pongo a la gente a aplaudir para Cristo, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué sucede esto? Y me contó que este pastor vino un evangelista a predicar a su iglesia y parece que de alguna manera ponía a la gente a aplaudir por todo y por todo y por todo. Parece que se excedió en la cosa y el pastor se puso bravísimo y les dijo, a mí no me aplaudie más nadie aquí en la iglesia. Y total fue que cortó los aplausos. Entonces, a mí se me olvidó el asunto. Y en una de esas estoy predicando, déle un aplauso al Señor. Y yo veo que todo el mundo levantaba las manos y hacía así. Yo decía, bueno, pero ¿qué clase de aplauso es este? ¿Será que yo hable mal? No, hermano, aplauda para Cristo. Y a mí se me olvidó el asunto y la gente seguían así. Y me acordé y le dije, gloria a Dios que aquí se aplaude de esa manera. De todas maneras, estamos aplaudiendo para Cristo. Yo digo que la palabra de Dios es tan preciosa. La Biblia dice que alabemos a Dios con las palmas. Y cuando usted lee la Biblia significa aplaudirle al Señor. Y si la Biblia lo dice, ¿por qué no hacerlo? Pero bueno, si usted no quiere aplaudir y quiere alabarle levantando las manos, alabe levantando las manos. ¿Cuál es el problema? Lo importante es que lo que usted haga para Dios, usted se sienta contento en hacerlo. Amén. Si quiere aplaudir, aplaude. Si quiere gritar gloria a Dios, grite. Todo decentemente y con orden, eso sí. Todo tiene su tiempo. Amén. Gloria a Dios. Así que bueno, iniciamos esta tercera parte de la enseñanza sobre demonología 1. Esta es nuestra tercera enseñanza. Llevamos 2 enseñanzas de los días anteriores. Y ahora entramos a la tercera parte de esta enseñanza. Abra su corazón, por favor. Dispóngase a que Dios le hable. Recuérdese, yo no lo sé todo. Como maestro, como hombre de Dios, pues la misericordia de Dios me ha alcanzado, su gracia me ha alcanzado y dentro de lo poco que yo sé Dios me ha dado, yo le doy. Pero entienda que yo no lo sé todo. Si algo usted no entiende, si algo no le agrada, si algo no está de acuerdo, tenga la madurez suficiente para decir, bendito, el hermano Porras necesita un poquito más de conocimiento y de estudio. No hay problema, siga orando por mí para que el Señor me siga dando, pero no se enoje conmigo, por favor. Amén. Ni me llame hereje, ni me llame falso profeta, ni me llame nada de eso, porque la verdad es que estoy muy lejos de todo eso. Simplemente lo que quiero es enseñarle la palabra de Dios. Y si usted quiere experimentar lo que es esto, dígale al Señor que le dé el don de maestro, que le revele la Escritura y váyase por el mundo a predicar y usted después me cuenta cómo le va. Porque eso es fácil, estar en un banco sentado y decir, eso está malo, eso está bien. Pero párese usted y enséñelo para que usted vea que lo que usted dice que está bien, el montón de gente que está en el banco le dice está mal. Y entonces viene la situación y no es fácil. Ser un líder, ser un predicador, usted tiene que madurar y aceptar que mucha gente no va a estar de acuerdo con lo que usted enseña. Y usted tiene que madurar y entender que la gente tiene su propio criterio de las cosas y hay que respetarlo. Amén. Pero aquí no se trata tampoco de que usted coja para un lado y yo para otro. Aquí se trata de que nosotros, bajo la guianza del Espíritu, veamos lo que dice la Escritura, tengamos una mente amplia, abierta, un corazón disponible y que dejemos que el Señor nos enseñe. Abra su corazón y dile, Señor, háblanos. Queremos aprender un poquito más de tu palabra y el Señor lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a Efesios capítulo 6. Estamos utilizando Efesios 6, 12 como texto base, ese pasaje, para fundamentar lo que estamos enseñando sobre demonología 1. Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha. Lucha es la palabra palé, del griego, lucha, palé. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿dónde? Celestes. Muy interesante eso, porque vamos a más adelante a entrar a mencionar algunas de estas cosas. Vamos a nuestro manual. En las enseñanzas anteriores dimos una buena introducción, hablamos un poco sobre los serafines, los querubines, los seres vivientes, Josué, hablamos sobre los arcángeles,
de los ángeles comunes, y mencionamos un poco sobre los carros y caballos de fuego. Luego hablamos sobre los demonios o espíritus inmundos. Dijimos que 66 veces se menciona la palabra que significa demonio o espíritu inmundo a través de toda la Biblia. Ejemplos de eso tenemos en Levítico 17:7, Mateo 7:22, 8:16, 8:31, Marcos 1:34, 3:15 y Lucas 4:33, 11:14 y Apocalipsis 9:20. Esos son algunos de los versos de los 66 pasajes donde aparece la palabra demonio o espíritu inmundo. Les hago recordar, y poco a poco se lo he ido mencionando en las enseñanzas, que usted debe ir marcando una diferencia poco a poco entre los ángeles caídos y los demonios. Siempre les hago la observación que los ángeles tienen sus propios cuerpos. Ellos tienen cuerpos celestiales, tienen cuerpos, tienen forma localizada. Y se lo mencioné ayer cuando en la enseñanza anterior cuando hablábamos de los ángeles. Los demonios son incorpóreos, no tienen cuerpo. No se habla de posesión de ángeles, se habla de posesión de demonios. Entonces, si se habla de posesión de demonios, de espíritus inmundos, no podemos confundir espíritu inmundo demonio con ángeles caídos. Son dos cosas totalmente diferentes. Y vamos a ver que hay pasajes bíblicos donde te menciona los ángeles satánicos que están caídos y demonios, y te los separa y te hace la diferencia. Y Jesús la hizo. Digo esto porque a veces, como no tenemos una explicación, nadie nos ha enseñado, nos ha dado una idea de dónde proceden los demonios. Entonces decimos, bueno, la forma más fácil de explicar los demonios es que son los ángeles caídos. Pero eso no soluciona el problema, eso lo complica más. Porque el hecho de que yo no tenga la respuesta o no tenga el conocimiento de dónde provienen los demonios, entonces digo, bueno, como no sé de dónde salen, tienen que ser los mismos ángeles caídos. Eso no soluciona el problema. A medida que vayamos estudiando, vamos viendo esta diferencia. Sin embargo, quiero hacer una salvedad. Si son o no los mismos ángeles caídos, en un supuesto, que sí sean los demonios y los espíritus inmundos, sean los mismos que los ángeles caídos, realmente eso no afecta a nuestra salvación, ni nuestro destino en el Señor. Pero es bueno aclararlo para tener una diferencia, eso es todo. Pero quien opine que son los mismos, pues realmente no afecta, en cuanto a doctrina se refiere, no afecta en nada. Pero nos gustaría siempre, hasta donde sea posible, ceñirnos a la palabra y tratar de ver hasta dónde la palabra nos muestra las cosas exactamente como son, y no decir una cosa que no es. Esa es la idea. Pero no cerramos a la posibilidad de que no exactamente pueda ser así. Hay varias alternativas a veces en algunas de las doctrinas bíblicas de los pasajes. A veces no está muy claro una posición. Habla la Biblia en el manual, la página 3, en el punto 8, de otras clases de seres espirituales en las Escrituras. Hay muchas clases de seres, de espíritus demoníacos, ángeles caídos y otros seres espirituales mencionados en las Escrituras. Debemos tener claro que ellos no fueron creados inicuos. Todos estos seres espirituales que están pervertidos y corrompidos no fueron creados inicuos o malos. Ellos fueron creados perfectos y sin pecado, pero luego cayeron y se corrompieron y se hicieron inmundos. Aún del príncipe de los demonios se habla, esto es Satanás, se habla que fue creado en perfección. Dice la Biblia, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti, ¿qué? Se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 11 al 19. Dios no podía ni tampoco creó nada pecaminoso. Todo lo que es inicuo y rebelde en el mundo espiritual y humano se ha convertido así, o se ha transformado en pervertido e inmundo, debido al pecado y por voluntad propia de cada individuo. Ahí entonces ya aclaramos un punto, y es que usted tiene que entender que Dios no creó la maldad. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios creó el bien y creó el mal. ¿Lo ha leído? Cuando usted revisa el texto hebreo, ese término Dios creó el mal confunde a uno, porque Dios es santidad, Dios es perfecto, Dios es santo. ¿Cómo fue que Dios creó el mal? Si usted revisa bien el texto hebreo, no dice que Dios creó el mal en ese contexto que uno interpreta cuando es traducido al español. Si usted revisa el texto hebreo y la palabra hebrea, lo que está diciendo es que Dios lleva a cabo el castigo por causa de haberse operado en mal. Y la referencia de Dios creó el bien y creó el mal se refiere a la recompensa o a la retribución que Dios da si el hombre o el ángel o el ser que era creado ha obedecido la palabra, reciba el bien de Dios, la bendición de Dios. Y si ha hecho lo malo,
entonces recibe el castigo y el juicio de Dios. Entonces esa palabra mal ahí no se refiere a Dios crear el mal. Dios no creó al diablo, Dios no creó a los demonios. Eso vino como consecuencia del pecado y de la rebelión. ¿Y cómo pudo ser? Muy sencillo, Dios no creó títeres ni robots. Dios creó entes morales libres. Entes morales libres. ¿Usted cree que Dios no sabía que Adán iba a pecar? ¿Usted cree que Dios en su prognosis no conocía el pecado de Lucifer? Entonces la pregunta surge, bueno, ¿y por qué lo creó? Si yo analizo eso desde un punto de vista intelectual, digo, esto es una cosa terrible. Dios, sabiendo o a sabiendas de que Adán iba a pecar, lo crea. ¿Sabía Dios que Adán iba a pecar? ¿Sí o no? Dios es omnisciente, omnisapiente, todopoderoso. Entonces usted dice, ¿y por qué lo creó? Si sabía que iba a pecar. Entonces vemos a un Dios desde ese ángulo como diciendo, bueno, sabiendo que todo este mal iba a venir, sin embargo crea las cosas. Bueno, si usted lo mira desde otro ángulo, va a ver la misericordia de Dios que va más allá de lo que usted está pensando. Dios, al desarrollar en su corazón la idea de crear al hombre o a Lucifer, y al ver la caída y el pecado del hombre, hizo algo muy sabio. Dijo, yo no puedo crear títeres ni robots, tengo que crear entes morales libres. Pero al yo crear un ente moral libre, y lo dice Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que hizo al hombre, a los ángeles y a todo ser que Dios creó y le puso espíritu, lo hizo un ente moral libre con una voluntad, una capacidad de decisión. Pero ¿qué implicaba darle al hombre o al ángel una voluntad? ¿Qué implicaba darle al hombre o al ángel o al ser creado una libertad para decidir? Implicaba la posibilidad del desvío, de la transgresión, del pecado. Eso estaba contemplado dentro de la mente, la sabiduría de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Muy sencillo, Dios sabía que el hombre iba a pecar, pero Él quería crear al hombre. El hombre para Dios representaba algo muy importante. Dios quería una familia en la tierra, y Dios quería al hombre con un propósito específico. Es más, Efesios capítulo 1 te lo dice que lo creó al hombre para la alabanza de su gloria. Pues ese fue el propósito de la creación del hombre. Pero cuando Dios lo iba a crear, vio que el hombre en su prognosis, la prognosis de Dios, que el hombre iba a pecar. Dios vio que el hombre iba a pecar. ¿Y qué hizo? Bueno, revisó toda la historia del hombre, miles, millones de años antes de aparecer el hombre en la tierra. Dice Efesios que Dios amó al hombre antes de la fundación del mundo. Ya Dios amaba al hombre, lo escogió y lo amó. Y dice que Dios en su prognosis, en su omnisciencia, miró en el tiempo, en la eternidad futura, por hablarlo así, porque Dios no tiene ni pasado ni presente, Dios es eterno. En el hebreo, el texto hebreo, cuando se refiere a Dios, yo no sé cuántos ustedes han tenido la posibilidad de leer de los originales hebreos, cuando los escritores se refieren a Dios, Jehová Dios, la traducción que eso trae es, en muchos casos, es el eterno. Ellos se refieren a Dios. En muchos de los pasajes del Antiguo Testamento, cuando se refieren a Dios, dicen el eterno. El eterno, ese es el término que utilizan, porque no le pueden decir el que existió, el que va a existir o el que existe, sino el eterno, porque no existe ni pasado ni presente. Para Dios no existe el tiempo. El tiempo nace, se crea, viene a la existencia cuando se revela la primera voluntad en contra de Dios, la de Lucifer. Ahí comenzó el tiempo, y el tiempo terminará cuando toda voluntad que está rebeldizada o en rebeldía va a ser sometida. Ahí termina el tiempo. El tiempo es un segmento que comenzó con la rebelión de Lucifer y terminará con la última voluntad rebelde que va a ser sometida después del periodo allá en Apocalipsis capítulo 20, cuando Satanás va a ser suelto por breve tiempo y toda rebelión va a ser sometida, y entraremos vendrá el tribunal, el gran juicio del trono blanco, y luego de eso entraremos en el reino eterno de Dios, donde la voluntad de Dios se va a hacer como en el principio, lo que conocemos como la eternidad pasada. Entonces entraremos en la eternidad futura, donde solamente la voluntad de Dios se va a hacer y todo el mundo va a estar en perfecta comunión. Pero entre un extremo y el otro de la eternidad pasada, cuando podríamos decir que terminó la eternidad pasada y comienza el tiempo, y donde va a comenzar la eternidad futura y termina el tiempo, es un segmento que comparativamente con el Dios eterno, ese segmento que comenzó desde la caída de Lucifer hasta el último hombre o ángel caído, demonio, que va a ser sometido,
Hay miles de años, posiblemente millones de años en ese segmento de tiempo, pero que cuando lo comparamos con la eternidad de Dios es un segmento microscópico. Ahora, si contamos desde la caída de Lucifer hasta el último ángel o espíritu mundo que va a ser sometido y metemos eso dentro de la eternidad de Dios y conseguimos que es un segmento microscópico en la eternidad, imagínese usted cuando hablamos del hombre nada más, desde Adán hasta el último hombre, más chiquitico todavía. Entonces, Dios en su amor, cuando piensa y cuando desea y cuando en su corazón diseña la creación del hombre y ama al hombre y escoge al hombre, Dios vio todo eso. En ese pequeñito segmento del tiempo, Dios vio al hombre rebeldizado, rebelde, pecaminoso, y Dios sabía que eso venía. Y Él dijo, bueno, yo tengo que hacer una provisión porque el hombre va a pecar, va a fallar, esto es lo que va a acontecer. ¿Y qué hizo? Dice la Biblia que es tan grande la sabiduría de Dios, el amor y el poder de Dios, que antes de fundar y de crear esta tierra y de que el hombre existiese, dice que antes de la fundación del mundo sacrificó e inmoló a su propio hijo. ¿Sabe lo que eso está diciendo? Eso me está diciendo que Dios, a sabiendas de que el hombre iba a pecar, lo crea, pero antes de crearlo, lo primero que Dios hizo para el hombre fue darle la solución para todos sus problemas. Usted mañana va a tener problemas, pasado mañana va a tener problemas, pero si usted mira la eternidad pasada y usted mira al principio cuando Dios amó al hombre y lo escogió antes de la fundación del mundo, usted se goza porque usted dice, el día de mañana Dios lo vio en su prognosis y Dios en Cristo me suplió todo lo que yo necesitaba y en Cristo me predestinó. Ahora, el tema de la predestinación o de la predesignación del término priorizó en el texto hebreo y griego es maravilloso, porque cuando yo hablo de predestinar en Cristo, de predesignar o predeterminar, y lo entiendo entre el contexto bíblico, me gozo. ¿Por qué? Porque bajo la revelación bíblica el término predestinar aplica solo a Cristo, no a los creyentes, no al mundo, a Cristo. Dios, antes de la fundación del mundo, predestinó que su hijo iba a ser inmolado y sacrificado en la cruz del Calvario y que iba a ser el Salvador del mundo. La predestinación aplica solo a Cristo. Ahora, cuando el mundo es evangelizado y recibe a Cristo y pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento lo que está predestinado en Cristo se hace nuestro, se hace nuestra bendición, se hace nuestra herencia en Cristo, porque el que está predestinado para gobernar, para reinar y para tener todo dominio, señorío y un imperio y un gobierno eterno, se llama Jesús. No es el hombre, es Jesús. En Él estamos predestinados. Amén. No hay predestinación para el hombre pecador, sino para Cristo. Para Cristo, para Cristo, para Cristo, para Cristo. Con esto en mente, vamos a ver la creación de los ángeles, entes morales libres. Dios los crea, les da un libre albedrío. El hombre, tanto el hombre como los ángeles tienen la decisión. Lucifer tuvo la posibilidad de decidir, Dios no lo hizo un títere, y él decidió levantar una rebelión en contra de Dios, y Dios se la permitió. Imagínese usted lo bueno que es Dios, lo amplio que es Dios. Imagínese usted si Dios es justo, si Dios mueve su reino en equidad, en justicia, que después de haber creado a Lucifer, le dio la libertad para rebeldizarse si quería, adorarlo si quería. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tendría si Dios crea seres, los crea de tal manera que tú quieras o no le tienes que adorar? No tendría sentido la adoración. Pero cuando tú haces un ente moral libre y el ente moral libre tiene que decidir si te alaba o no, entonces la alabanza tiene sentido porque hay una voluntad envuelta, hay un propósito, hay un plan, hay una decisión personal. Entonces, cuando adoramos a Dios, tiene sentido para Dios. Por eso Él dice, yo creé al hombre para la alabanza de mi gloria. Pero no todo hombre iba a adorar a Dios como Él quería, pero Él lo creó con ese propósito. El hecho de que el hombre no le adore no es culpa de Dios. Dios lo creó para que el hombre le adorara, pero es una decisión del hombre. Y por eso es que podemos entender la rebelión de los ángeles, porque ellos son entes morales libres. ¿Y cómo yo sé que son entes morales libres? Porque si no hubiesen sido entes morales libres, ¿cómo se rebelan contra Dios?
¿Por qué el hombre se puede rebelar en contra de Dios? Porque el hombre es un ente moral libre. Y seguirá siendo un ente moral libre. Mientras sea salvo, también es un ente moral libre. Dios no le quita la capacidad de decisión al hombre. Jamás se la quita. Como tampoco a los ángeles. Bueno, cuando hablamos de ángeles, cuando hablamos de seres creados por Dios, dice la Biblia que los ángeles caídos y los diferentes tipos de espíritus inmundos o demonios son rebeldes en conexión con el planeta Tierra. Observe, ellos pecaron en la rebelión original en la Tierra bajo el mando de Lucifer. Si no, y doy mi argumento, no estarían confinados en prisiones debajo de la tierra y operando en la tierra u operando en la tierra en contra de Dios. Que ellos hayan pecado y que su pecado haya sido aquí en la tierra es claro por el hecho de que están confinados en el abismo, en las profundidades de la tierra, y están en los aires, y Satanás está en esta tierra con la libertad que él tiene para moverse. Usted nunca, y yo se los decía ayer y en las enseñanzas anteriores, y lo recalco, ¿por qué si existen millones y millones de galaxias, aparte de la Vía Láctea donde nosotros estamos, y en donde hay millones de soles, y donde hay planetas, pero por millones y millones, millones de años luz hay en esta Vía Láctea? Imagínense usted las galaxias que hay. Bueno, ¿por qué un planeta como la Tierra, que dentro de lo que es la Vía Láctea realmente es como un granito de arena? ¿Por qué Dios vino a confinar a Satanás, a los demonios, a los ángeles caídos en esta tierra? ¿Por qué en la tierra? Bueno, eso es sencillo, de la única manera, y estas son mis conclusiones como maestro y como hombre que estudio las Escrituras, y dígame usted y considere usted el punto que yo le voy a plantear. De la única manera que Satanás tenga relación con la tierra, que los demonios y los espíritus inmundos tengan relación con esta tierra, estén en esta tierra, que los ángeles caídos, unos estén en prisiones de oscuridad debajo de la tierra, en las profundidades de la tierra, en el corazón de la tierra, en el abismo, y otros estén libres junto con Satanás operando en esta tierra, haciendo todo lo que hacen, solamente puede ser entendible, lógico, cuando pensamos que de alguna manera todos estos seres, en lo que se conoce como la edad antecaótica, el periodo antecaótico, estos seres tuvieron algo directamente que ver con esta tierra, de otra manera no estuvieran aquí. Algo dentro del plano legal, porque piense usted como yo, analice lo que yo voy a analizar ahora. Si Dios va a crear al hombre y lo va a poner en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué va a permitir que haya un montón de demonios para que traten de tentarlo, y a Satanás y los ángeles caídos? Quiere decir que en la justicia de Dios, para que esos demonios se quedaran en la tierra y Satanás estuviera sobre la tierra y los ángeles caídos estuvieran caminando por toda esta tierra, es porque ellos, aunque están caídos, tienen un derecho legal sobre la tierra. Si no, Dios los hubiese sacado. Usted se pregunta, bueno, ¿por qué Dios no agarra a Satanás y ya lo extermina y lo acaba y lo encierra? No lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer, pastor? Muy sencillo. Dios, dice la Biblia, que todo lo puede. Dice, para Dios todo es posible. Si entiendo eso entre el contexto de la Escritura, es cierto, para Dios todo es posible. Pero ¿qué es lo que es posible para Dios? Todo aquello que está en perfecta línea y armonía con su naturaleza. Eso es lo que es posible para Él. Pero yo te puedo demostrar que hay cosas que no son posibles para Dios. Entonces la contraparte del texto. Todo es posible para Dios, y yo te digo, todo no es posible para Dios. Para Dios todas las cosas son posibles, para Dios no todas las cosas son posibles. Te pregunto, ¿puede Dios pecar? Ahí hay una imposibilidad para Dios. ¿Puede Dios mentir? No, entonces ahí hay una imposibilidad para Dios. Es como el hombre. Piense por un momento la pregunta que yo le voy a hacer. ¿Qué será lo único que el hombre puede hacer perfecto sin la intervención de Dios? Piénselo. No lo diga, piénselo. ¿Qué será lo único que el hombre puede hacer perfecto sin la intervención de Dios? Exactamente, pecar. Pecar es lo único que podemos hacer sin necesidad de tener a Dios. Pero una vez que estamos en Dios, su naturaleza está en nosotros. ¿Qué nos dice 1 Juan 3:10? Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la naturaleza de Dios está en él y no puede ¿qué? Pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque Dios no peca. Entonces Dios no puede pecar. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede quebrantar su palabra, Dios no puede pecar, Dios no puede mentir, Dios no puede violar el derecho que le ha dado a los seres humanos. Dios vio a Adán cuando iba a pecar. ¿Y por qué no lo detuvo?
porque Dios le dio a Adán libre albedrío y dejó que él decidiera. Que Dios supiera que iba a pecar o no, eso es asunto de Dios. Él es omnisciente, omnipresente, sus atributos le permiten todo eso, pero yo no soy nadie para condenar, juzgar o cuestionar a Dios. Lo que yo sí sé es que si le permitió pecar es porque en su sapiencia, en su sabiduría, Dios sabía lo que estaba haciendo, y yo confío que Dios sabe lo que está haciendo y usted también. Entonces vuelvo a la pregunta, con Satanás, ¿por qué está confinado a la tierra? ¿Por qué los demonios están confinados a la tierra? ¿Por qué los ángeles caídos están confinados a la tierra? ¿No le parece a usted que es lógico? Y estoy hablando de lógica, no de revelación. Ya vamos a hablar de la revelación, ya vamos a ver la palabra. Vamos a trabajar primero con la razón. ¿No le parece a usted que de alguna manera estos seres tuvieron algo que ver con la tierra para estar confinados a la tierra? Porque yo no creo que Dios sea tan malo que esos demonios pecaron en la galaxia X a millones de años luz y entonces los tiró para acá para que nos atormentaran a nosotros. Yo no creo eso. ¿Usted lo cree? No. Dios no nos va a tirar ese chorro de demonios aquí para que nos vengan a atormentar y a fastidiarnos la paciencia. Quiere decir que si están en la Tierra es porque tenían una relación directa con este planeta Tierra. Algo ellos tuvieron que ver con esta Tierra para ser confinados a la Tierra. Porque si un hombre se muere y muere en pecado, ¿a dónde va? Al infierno. Y la Biblia ¿dice la Biblia dónde está el infierno o no dice? ¿Está donde? ¿En Marte? ¿En el Sol? ¿En qué galaxia está el infierno? La Biblia dice que el infierno está en el centro de la tierra. Eso no lo digo yo, solo dice la Biblia. ¿Lo dice o no lo dice? Si usted no sabía eso, yo le puedo pasear por las escrituras. Jesús dijo, Mateo 12:40, porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Qué significa el corazón de la tierra ahí? El infierno. Salmo 16, Salmo 22, Salmo 88, Hechos capítulo 2, versos 31 y 32, Primera de Pedro capítulo 3, verso 18, ¿de qué nos habla? De Jesús yendo al infierno. ¿Cuándo? Cuando muere en la cruz. No voy a entrar en el tema de cristología, pero cuando Cristo muere en la cruz, se hizo pecado, y por causa del pecado nuestro, ¿a dónde fue? Al infierno, eso lo dice la Biblia, y su alma no fue dejada, ¿dónde? En el Seol. Dios tuvo que resucitarlo, vivificarlo, dice Pedro, 1 Pedro 3:18, lo vivificó y lo resucitó a los muertos y ascendió a los cielos como nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, eso nos da claramente a entender que Cristo venció no solamente el pecado y la muerte, venció también ¿qué? El infierno. Donde yo tenía que ir, Él fue y salió. Es el único ser que ha entrado al infierno y ha salido. El único ser que ha muerto, el único hombre que ha muerto y ha resucitado y ha permanecido vivo se llama Jesús. ¿Sabe por qué yo sigo a Jesús? Una de las razones por las cuales yo sigo a Jesús, porque es el único muerto que ha resucitado, y yo me quiero pegar en esa. Yo quiero morirme y resucitar si tengo que morirme. Y como Mahoma murió y no resucitó, ni Buda, ni Mita en Puerto Rico dijo que iba a resucitar y no resucitó, ¿verdad? Entonces ahora está Mita en Aarón allá en Nueva York, los Mita, porque ahora está Aarón, Mita en Aarón, y aquella no resucitó, pero está el hombre que resucitó en él, parece. Pero el único que ha muerto y ha resucitado se llama Jesús. La gente sigue a Mahoma, pero Mahoma está muerto. Buda está muerto. Confucio está muerto y confundido, ¿me entiendes? Toda esa gente se murieron y se quedaron allá afuera. Pero Cristo murió, Él dijo que iba a morir y resucitar, y murió y resucitó. Por eso que yo lo sigo a Él, porque Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria sea a Dios. Ellos tal vez, todos estos espíritus inmundos y ángeles caídos, ellos, y mire que digo tal vez. ¿Por qué digo tal vez? Porque yo no quiero ser dogmático tampoco. Si hay una serie de pasajes que nos dejan entrever que hay la probabilidad grande, 60, 70%, de que esto haya sido así. Pero tampoco me quiero cerrar y decir eso fue así, porque realmente no es fácil probarlo. Pero tampoco puedo cerrarme y decir, no, yo no puedo decir eso, porque eso puede ser mentira. Pero un momentico, si hay ciertos pasajes bíblicos que me dan a entender la posibilidad, ¿por qué no exponerlas? Y de todas maneras, siempre y cuando no nos cerremos y no nos volvamos dogmáticos y rígidos en la interpretación, no hay ningún problema con dejar volar un poquito la mente en buen sentido, con buena salud, y con sanidad y con temor a Dios. ¿Me está entendiendo? No hay ningún problema con eso. Dios quiere que seamos, que imaginemos, que veamos, que vislumbremos, con eso no hay ningún problema, siempre y cuando lo hagamos sanamente. Entonces, a mí me gusta imaginarme las cosas bíblicas, pensar y dejar que el Espíritu Santo me lleve
a un entendimiento. Entonces por eso digo, ellos tal vez. Así que no puede decir el doctor Porras dice que eso fue así. Yo no estoy diciendo que fue así, estoy diciendo que la probabilidad es grande y que la Biblia nos muestra algunos pasajes que nos dan a entender eso. Ellos tal vez vivieron en la tierra cuando Lucifer gobernó. Sabemos, escuche, con toda certeza que ellos no fueron parte de la creación de Adán. Eso sí lo sabemos, que los demonios y Satanás no fueron parte de la creación de Adán. ¿Eso está claro o no? Son seres totalmente que preexistieron antes de Adán. Ellos no fueron parte de la creación de Adán en el sexto día de Génesis 2 al 7. Ellos son seres sobrenaturales, lo cual es claro, ¿verdad?, en la descripción que se da en cuanto a ellos. En relación con los que están debajo de la tierra, esto es el abismo o el infierno, es llamado también, dice la Escritura, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Un texto que aprueba que si no hay nadie debajo de la tierra, ¿para qué dice que se doble la rodilla a los que están debajo de la tierra si es que allá abajo no hay nadie? Entonces la Biblia miente. No, el infierno no está debajo de la tierra, eso es mentira. Bueno, y entonces ¿para qué dijeron esto? ¿Para qué dice eso ese texto? ¿Para qué? ¿De dónde le salió a Pablo decir? Para que toda rodilla se doble de los que están en los cielos. Ah, no, yo sé que en los cielos hay gente. De los que están en la tierra, bueno, en la tierra también. Y los que están debajo de la tierra, un momentico, ahí no. Entonces Pablo se equivocó. Si Pablo dice que debajo de la tierra hay gente que se tiene que doblar ante Cristo, es porque lo hay. Entonces, ¿hay o no gente allá abajo metida? ¿Hay o no espíritus inmundos allá abajo? ¿Hay o no hay? Tiene que haber algo allá abajo. Y la Biblia demuestra que hay un montón de seres pervertidos y corrompidos que están en el medio de la tierra. ¿O no? Entonces, prueba eso una vez más la existencia del infierno debajo de la tierra. Lo dice Pablo en Filipenses 2:10. Dos clases de criaturas son mencionadas en las Escrituras, Apocalipsis 9. Estamos hablando, acuérdense que estamos hablando de todos los seres espirituales que existen. Ya hablamos de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, caballos de fuego, carros de fuego, todo esto, ángeles comunes. Pero ahora estamos hablando de otros seres que la Biblia menciona, que son estos de lo que estamos hablando. ¿Qué nos dice la Biblia de esos seres? Dos clases de criaturas son mencionadas en la Escritura, Apocalipsis 9, que están ahora mismo confinadas en el abismo y que saldrán con el humo del abismo cuando éste sea abierto durante la gran tribulación. Si lee Apocalipsis 9, 7 al 12, ¿qué nos dice? Dice, y escúchame bien, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, no eran coronas de oro, como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, no eran caras humanas, pero eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían coraza como coraza de hierro. El ruido de sus alas era como de estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Dónde está ese ángel metido? ¿Dónde está ese ángel metido? Apolión, Abadón, en el abismo. Y todos esos seres que describe ahí, y escúcheme una cosa, hermanito. Cuando yo di el libro de Apocalipsis verso por verso, capítulo 1, verso 1 hasta capítulo 22, verso 21, aprendí muchas cosas que no las tenía muy claras. Y hoy te puedo decir con toda certeza lo que te voy a decir después de haber estudiado todo el libro de Apocalipsis verso por verso y haber dado un seminario de 24 horas, 24 clases sobre el libro de Apocalipsis. No lo tenemos acá, en el futuro se lo voy a traer. Pero una de las cosas yo tengo clara en el libro de Apocalipsis, y escúcheme bien lo que yo le voy a decir. El libro de Apocalipsis, si usted lo quiere interpretar sin mayores problemas, en su mayor parte, interprételo literalmente. Exegéticamente hablando y hermenéuticamente hablando, la forma más saludable de interpretar la Escritura, ¿cuál es? Forma figurativa, alegórica o literal. ¿Cuál será la mejor forma de interpretar la Biblia más sana? La primera que debemos adoptar cuando vamos a interpretar un pasaje, ¿cuál es? ¿Tratar de espiritualizar o tratar de entender blanco y negro lo que está escrito ahí? Lo literal.
Cuando yo voy a estudiar la Biblia, yo no ando buscando a ver qué revelación y qué interpretación y profundidad hay en un texto. Lo primero que yo tengo que hacer cuando leo la Biblia es interpretar exactamente las palabras que están ahí, blanco y negro. ¿Verdad que sí? Luego, analizando el contexto, analizando el pasaje, se puede observar que en muchos pasajes hay una parábola, hay un símil, hay una metáfora. Entonces, hay un montón de usos literarios, retóricos que se emplean para comunicar verdades espirituales a través de puentes que se establecen entre lo espiritual y lo físico, utilizando formas figurativas en el lenguaje. Eso es cierto. Y debo tener mucho cuidado cuando voy a interpretar. ¿Por qué? Porque me puedo volver tan espiritualista que todo lo espiritualizo. Y el grave problema con la interpretación del libro de Apocalipsis ha sido esa, que la gente viene y lee este pasaje que yo acabo de leer del libro de Apocalipsis capítulo 9. Y cuando leemos eso, ¿qué hace la gente? Empiezan a darle a eso un montón de explicaciones espirituales. Mira, hermano, lo que Juan vio el día que se le reveló eso fueron exactamente lo que él está describiendo ahí, unos seres con esa descripción, punto, que salieron del abismo y que estaban siendo guiados por Apolión o por Abadón, ¿verdad? O por Apolión, que era el ángel del abismo, que salieron, y dice que salieron para atormentar a los hombres por 140 días. O sea, 5 meses, 5 por 3, 15, 150 días aproximadamente, salieron a atormentar a los hombres. ¿Y qué eran esos seres? Espíritus inmundos, seres que pertenecen al mundo angelical, que fueron confinados de alguna rebelión. Entre la rebelión que hubo, sabemos que hay ángeles confinados al pozo del abismo, que fueron encadenados con prisiones, en prisiones de oscuridad, eso lo sabemos, y que hay una gran cantidad de seres, y Dios nos permite, a través del apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, conocer a algunos de los seres, y no solamente conocerlos, no solamente saber que los hay, no solamente saber que existen en la profundidad de la tierra, sino que nos los describe, nos dice cómo son. Y ahí está, imagínese usted, lea esa descripción, así mismo lo vio Juan. Eso no es algo para que usted lo espiritualice, literalmente lo vio así. Dice, existen esos seres en el mundo espiritual y están en el abismo, y hay un ángel que es el rey, el que dirige, el que los guía, ¿verdad? Cuyo nombre es Abadón, y en griego Apolión, que va a salir durante la semana 70 de Daniel, lo que se llama el Heptat número 70. El término Heptat es 7 años, se dice en hebreo Heptat, por eso se llama los 70 Heptat de Daniel. En el último Heptat, o en el último 7 de años, en el Heptat número 70, que representa que la gran tribulación, dice que esos seres, el pozo del abismo será abierto, y esos seres subirán por miles a la faz de la tierra para atormentar a los hombres por 5 meses. Mejor que usted no esté ahí. La gente que dice, bueno, la iglesia no va a pasar por un arrebatamiento, la iglesia va a estar aquí durante todo ese tiempo. Mire, mijo, yo no quiero estar aquí. Si esa es tu fe, allá tú gózatela, pero yo me voy de esta tierra cuando la trompeta suene. Apocalipsis capítulo 1, verso 1, cuando Juan terminó de explicar las iglesias, dice que fue tomado por el Espíritu y llevado al cielo. Y desde el cielo fue que vio y le fue revelado todo lo demás. Y al Juan subir al cielo. ¿Por qué el Señor, cuando le fue a revelar todo esto a Juan, por qué no lo dejó en la tierra? ¿Por qué no lo agarró en la isla de Patmos? No se lo llevó en el Espíritu, lo dejó en la tierra y en la tierra le mostró todo esto. No, porque el Señor tuvo que tomar a Juan, levantarlo en el Espíritu, llevárselo, decía en la carne, en el Espíritu, porque no hay problema para Dios. Si se llevó Elías, se lleva a Juan. Si se llevó Enoc, se lleva a Juan, en cuerpo, espíritu y todo. No hay problema para Dios en eso. Lo que yo sé es que se lo llevó. En el capítulo 1, verso 4, capítulo 4, verso 1, debo decir, del libro de Apocalipsis. Y cuando le mostró todos estos eventos, ¿dónde estaba Juan? En el cielo. ¿Y por qué desde el cielo? Porque Juan, estando en ese momento en el cielo y mirando todo lo que iba a acontecer, tanto en el cielo como en la tierra, y ubicado geográficamente en el cielo, le da la ubicación a todo el cuerpo de Cristo, en dónde va a estar cuando estos acontecimientos vengan a la tierra. ¿O no? Si no, lo hubiese dejado aquí en la tierra para que viera todo eso. No, lo hizo ver esto desde el cielo, porque ahí es donde va a estar la iglesia cuando empiece, cuando se habla del primer sello de Apocalipsis capítulo 6, que aparecerá el anticristo, un caballo blanco, con un arco pero sin flecha. Y ese caballo blanco con ese arco sin flecha no es Cristo, por favor, como enseña la Biblia Thompson.
Le hace la Biblia Thompson, la referencia a Thompson, en capítulo 6, versos 1 y 2 del libro de Apocalipsis, dice que ese caballo blanco y ese ser en ese caballo blanco con un arco sin flecha, dice que es Jesucristo. Imagínense tremendo error. Ese es el anticristo. Y te lo dice Isaías, y te lo dice Daniel, te lo describe idénticamente igual, y es el anticristo. ¿Cómo va a ser Cristo? Porque ahí se salió venciendo y para vencer, porque la Biblia dice que durante 42 meses él salió para venciendo y para vencer, y te lo explica claramente. En Isaías capítulo 10 dice que el anticristo es como báculo en la mano de Jehová para juzgar a una nación pérfida. El anticristo va a cumplir un propósito en los planes de Dios para juzgar a la nación de Israel y al mundo. ¿Estamos claros con eso? Algún día vamos a dar un seminario que yo lo tengo ya hecho y libro y todo sobre el anticristo, que le va a impresionar. Le voy a demostrar de dónde sale el anticristo, de qué país, qué revela la Biblia, cuándo va a aparecer, por qué va a aparecer. Es interesante y la Biblia lo dice. La Biblia nos lo enseña, algún día lo vamos a ver. En Apocalipsis 9, 7 al 12 nos dice el aspecto entonces de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y nos los describe. Segundo punto, Apocalipsis 9, 13 al 21. No menciona, escuche, la otra clase de criaturas que serán desatadas. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Claro, muchos intérpretes del Apocalipsis dicen que esto es un ejército de 200 millones que va a venir de la China con tanques de guerra, con yo no sé qué, pero un momento. ¿Cómo es posible que se rompa un principio tan básico de interpretación como es interpretar un texto dentro de su contexto? Lea bien el pasaje de que no viene hablando de seres que están saliendo del abismo, de seres que van a ser, van a emerger de las profundidades de la tierra durante ese periodo para dañar y juzgar a los hombres y atormentar a los hombres. Entonces no podemos sacar eso de contexto y llevarlo a hombres. Primero, que esta figura que está acá no tiene nada que ver con hombres, ni con caballos, ni es una representación, ni una metáfora, en absoluto. Esto que está escrito exactamente, literalmente, así son y así dice. Yo no tengo por qué agarrar eso y espiritualizarlo o metaforizarlo en ninguna manera, porque no es necesario. La descripción es clara, es precisa. Aquí el lenguaje utilizado es bien detallado y literal, para que no vayamos a entender alguna otra cosa que no sea la descripción literal de criaturas reales que ahora están confinadas en las profundidades del abismo. En la eternidad nos serán reveladas las diferentes clases de criaturas que existen debajo de la tierra. Por ahora nos es revelado que sí existen algunas y que son criaturas reales que tienen cuerpos espirituales, alma y espíritu, y son criaturas inteligentes que están confinadas en el abismo. Bueno, con esta primera parte que hemos cubierto, sabemos que existen seres espirituales, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, caballos de fuego, carros de fuego, ángeles comunes, un ángel que dirige y va a dirigir un ejército que sale de las profundidades del abismo y que va a estar aquí en la tierra, y que allá abajo también hay otro tipo de seres que saldrán. Si dice que van a salir 200 millones, imagínese usted cómo estará eso de lleno allá abajo. El ejército que va a salir, uno de los ejércitos, son 200 millones. Échale número a eso, 200 millones jinetes montados en esos caballos que vienen a la tierra. 200 millones, imagínense el pozo del abismo, lo grande que es para contener. Esos son 200 millones que menciona, imagínense el resto que hay que no van a salir. Estos son los que van a salir, que me imagino que es una cantidad exigua, mínima. Si salen a pelear aquí en la tierra y a dañar 200 millones, imagínense el resto, que por lo general los que salen son poquitos. ¿Me está oyendo? Bueno, habrán millones y millones allá abajo. Pasemos a la segunda parte. Ya por lo menos pusimos un fundamento en cuanto a lo espiritual. Buen fundamento. Vamos ahora a la segunda parte, que tiene que ver con Satanás. Usted se va a dar cuenta, los que vinieron y han estado viniendo al seminario en todos estos días y han estado escuchando todo lo que yo he hablado, se van a dar cuenta por qué era necesario que usted escuchara la primera parte. Porque ahora cuando yo hable de Satanás, usted va a tener claras muchas cosas, porque ya tiene un buen fundamento. Entonces este seminario exactamente es un seminario básico, este es un seminario fundamental en cuanto a satanología y a demonología.
Y usted ahora va a entender muchas cosas sobre Lucifer y sobre Satanás, que es el mismo, ¿no? Lucifer en su estado de comunión con Dios y Satanás después que peca. Él, vamos a hablar del origen de Satanás. Él, Lucifer, fue creado por ¿quién? ¿Quién creó a Lucifer? Cristo, lo dice la Biblia. Cristo lo creó. Usted dirá, bueno, pero es que el Padre es el creador. Bueno, yo te puedo debatir eso. Juan 1:1 nos dice que Cristo fue el que trajo la creación a la existencia. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios y Espíritu Santo. Pero a quien el Padre le entregó, para interpretarlo así en palabras humanas, la creación fue a Cristo, y lo dice la Biblia, ¿sí o no? Él es el creador. Él, Lucifer, fue creado por Cristo juntamente con otros principados, poderes, potestades en los cielos y en la tierra. Colosenses 1:15 al 18, Job 38:4 al 7. Lo revela y prueba que fue Cristo. La palabra claramente se refiere a él, a Satanás, a Lucifer, como un ser creado. O sea que no es una invención del hombre. En Ezequiel 28:11 al 17 nos dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Vamos a Ezequiel un momento, capítulo 28. Ezequiel 28 versos 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Claro, si usted dice rey de Tiro, Dios está utilizando ahí que está empleando una figura de rey de Tiro para aplicarla a Satanás. ¿Cómo yo lo sé? Por la descripción que hace. La descripción que hace no aplica al hombre, a ningún rey de esta tierra. La descripción y los detalles que da, uno se da cuenta que ese rey de Tiro es uno de los nombres, escúchelo, propios y hasta descriptivos hasta cierta forma que recibe Satanás, rey de Tiro. Así como se llama Satanás, diablo, acusador, es conocido también como el rey de Tiro. Y eso tiene sus razones, porque cuando usted lee el contexto, usted va a entender por qué Dios le llama a Satanás rey de Tiro. Lea el contexto. Para que tú veas los príncipes que había y la corrupción que había, pero este rey de Tiro era más pervertido que todos los demás príncipes. Este era el rey de todos esos príncipes, el más pervertido. Entonces es la comparación que Dios está haciendo. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, pasado, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ese huerto del Edén no es el Edén adámico. ¿Me está oyendo? Ese Edén que menciona ahí no es el Edén adámico, es el Edén celestial. ¿Me está escuchando? No tiene nada que ver con el Edén de Adán, porque Adán ni existía cuando Dios creó a Lucifer. ¿Adán existía? No, entonces no tiene nada que ver con el Edén terrenal. Es posible que a lo mejor ni la tierra existía cuando Dios creó a Lucifer. Muy posible, probablemente. Así que no tiene que ver con el Edén terrenal. Entonces dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande. Ahora, ¿por qué le llama querubín grande siendo Satanás, siendo Lucifer un arcángel? ¿Por qué utiliza la expresión querubín grande, sabiendo nosotros que Lucifer era un arcángel? ¿Por qué emplea el término querubín? Sencillo, porque cuando te dice querubín grande, no simplemente dice querubín, sino que emplea el término querubín grande, porque el grande se refiere a ser un arcángel, y el querubín se refiere al lugar donde estaba. ¿Dónde están los querubines? Ante la misma gloria de Dios, cubriendo la gloria de Dios. Quiere decir, cuando dice tú querubín grande, estaba diciendo que el lugar donde estaba Lucifer, cuando Dios lo crea, es frente a su gloria, frente a su presencia, cubriendo la misma gloria de Dios, ahí mismo donde está el trono de Dios. Por eso le llama querubín grande, no porque Lucifer sea un querubín, sino que es una forma de explicar la posición de autoridad y de nivel y de orden jerárquico
que tenía Lucifer cuando fue creado, que siendo un arcángel estaba en el lugar donde los querubines estaban cubriendo la gloria de Dios. Ahí estaba ese ser que Dios creó. Y dice, tú querubín grande, protector. ¿Por qué protector? Ese término protector tiene un peso tremendo. Protector porque estaba, y voy a utilizar este término y no se me alarme, porque Dios no necesita protección, pero la Biblia dice que él, Lucifer, protegía la gloria de Dios. Ahora imagínese usted el ser que Dios creó llamado Lucifer. Era el protector, no un protector, el protector de la misma gloria de Dios. ¿Se imagina el nivel de este ser? Bueno, dice, estamos en el verso 14. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿A qué se refiere el santo monte de Dios? Al trono de Dios, al lugar donde está el trono y donde Dios está sentado, donde está la gloria Shekinah, todo el poder y la gloria de Dios, su majestad, donde Él está. En el monte de Dios, ahí lo puso, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, en medio de las piedras de fuego. Cuando usted lee la escritura, dice que los querubines y los serafines son como carbones encendidos. Y dice que el trono de Dios era como un mar tan brilloso que parecía fuego. Bueno, tenemos que dejarlo hasta ahí porque se nos acabó el tiempo, y en nuestra próxima enseñanza seguimos describiendo la creación de Dios cuando trajo a la existencia a Lucifer. Se nos terminó el tiempo. Bendiciones, los quiero mucho. Fuerte el aplauso para Cristo.